Bueno, antes que todo, buenas tardes. Les mando un saludo a cada uno de ustedes y me da gusto volverlos a ver. Somos poquitos esta vez. Espero que se puedan ir añadiendo en el transcurso de los siguientes minutos los demás. Pero por mientras vamos a comenzar. Eh, el tema de hoy va a ser muy cortito, pero es muy práctico y con mucho por aplicar a nuestras vidas. Va algo eh, conforme a lo que vimos el sábado pasado, es un pequeño seguimiento. Antes que nada también les digo, si se me llega a cortar la transmisión como la semana pasada, no se salgan. Espérenme unos minutos en los que se restablece y me pueda conectar para así poder continuar en dado caso de que se me corte. En resumen, la semana pasada hablamos acerca del sacrificio de Jesús hacia nosotros. Leímos Isaías 53 y leímos en los evangelios lo que le costó a Jesús hacer por nosotros para darnos esta libertad y esta paz que hay en nuestros corazones y que hoy te la ofrece a ti. Vimos que todo esto Jesús lo hizo, pero también hicimos un comentario de que la mayor condenación de los hombres es de que aunque Jesús ofrezca la vida eterna y aunque los hombres vean el sacrificio que hizo y que lo rechacen, esa iba a ser la mayor condenación para los hombres. Y bueno, hoy vamos a ver unos ejemplos de personas que se alejaron de Jesús, una persona que se creía buena y la otra que humillada fue justificado por Dios a través de una parábola. Lo vamos a leer. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos pueda dar de su gracia, de su ayuda para esta reunión. Señor, gracias que nos concedes nuevamente estar reunidos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos acompaña y no hay barreras, Señor, para que tú nos hables. Ven, Jesús, y manifiéstate en esta reunión. Que tu palabra sea expuesta en nuestros corazones para que traiga el fruto necesario. Porque tú has dicho, Señor, que la palabra no volvería vacía. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Danos oídos atentos y corazones dispuestos. Amén. Bueno, como les decía, vamos a ver un ejemplo. Muchos tal vez ya lo han leído. El joven rico. El joven rico se encuentra en Marcos 10, 17 en adelante. Voy a leerlo. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí vamos a estar leyendo. En primer punto, vemos que se acerca una persona y le hace una pregunta sincera a Dios: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven, una vez que fue expuesto a lo que Jesús demandaba y a lo que él le faltaba, vemos que su actitud fue de volverse, de irse triste por la respuesta de la pregunta que le había hecho. Este es un ejemplo
de alguien que había guardado toda la ley desde su juventud, porque dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús le dice los mandamientos y él contesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Probablemente se había esforzado por cumplirla, tal vez se lo como meta o lo había puesto en su corazón de cumplirlo, pero algo le faltaba y era muy necesario. No solamente con cumplir esos mandamientos se iba a ganar la vida eterna, y Jesús le dijo lo que le faltaba. ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en el corazón de este joven? Primero que nada, para que él se acercara a Jesús y le llamara maestro, era porque creía totalmente que él era el maestro, el Salvador que vino a enseñar y que les iba a dar el camino a seguir. Pero vemos cuál fue su reacción. Al principio él tenía una confianza y una fe en quién era Jesús, creía en Jesús. Por eso dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por esto se le formuló la pregunta. Pero ¿qué había en su corazón? Vemos que dice que tenía muchas posesiones y como Jesús le dijo que lo vendiera y lo diera a los pobres, se fue muy triste. En su corazón aún le faltaba algo y le estorbaba. La riqueza tal vez, las posesiones, algo que amaba más que a Dios y que le estorbaba para obtener la vida eterna. Algo que había en su corazón que solamente eso le faltaba para realmente obtener la vida eterna. Y Jesús le reveló aquello que le faltaba, lo invitó a tomar la cruz e incluso le dijo que tendría tesoros en el cielo. Pero ¿cuál fue su respuesta y cuál fue su actitud? Se puso triste y lo rechazó. Lo vamos a ver en Marcos 10:22, que dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía posesiones. Se afligió. Le tomó más peso a las posesiones que él tenía, a esa riqueza, y se fue triste. Tal vez defraudado, no defraudado, sino con una actitud de pensando que yo me acerqué a Jesús para algo y me salió con otra cosa. Pero no le salió con otra cosa, sino le dijo la esencia de lo que había en su corazón y lo que le faltaba para acercarse y ganar esa vida eterna. Se fue triste, amando más sus posesiones y rechazando la oportunidad que estaba delante de él. Y él sabía perfectamente quién era esa oportunidad y quién era Jesús. Si él no hubiera sabido quién era Jesús, no se hubiera acercado a hacerle esta pregunta, no hubiera tenido esta conversación, ni siquiera le hubiera pasado por la mente esto. Pero él sabía quién era, sabía quién se estaba acercando, y una vez que se acercó e hizo la pregunta, rechazó la oportunidad que se le presentaba de obtener la vida eterna. Tan solo una cosa le pidió, vende tus cosas y dalo a los pobres. Pero él lo amó más, encontró más estima en lo material, en sus posesiones, que en la vida eterna. Y pues aquí vemos realmente la intención de su corazón, qué era lo que había en su corazón. Tal vez estaba acercando a Jesús de una manera superficial, guardando las apariencias, no sé, para engañar, con una actitud que no es correcta delante de Dios. Y se fue muy triste, amando más lo que había en su corazón. Hemos visto y hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hemos visto lo que le costó a él y lo que nos está ofreciendo, porque ya hemos hablado acerca del sacrificio de Jesús, ya hemos hablado acerca del perdón, de que Dios no se acordaría de nuestros pecados, de que Él está dispuesto para salvar. Ya hemos hablado acerca del arrepentimiento, ya hemos hablado acerca de lo que Jesús te puede ofrecer, ya hablamos de los que te pueden surgir, ya hablamos de cómo dejar cada uno de estos y trampas emocionales, ya las hemos visto y lo entendemos.
Entendemos hasta este punto que nosotros hemos sido expuestos a la palabra de Dios y a todo esto que ya les conté, de lo que ya hemos hablado, y ya no somos ignorantes en estos temas. Ya conocemos todo lo que Jesús hizo por nosotros y lo entendemos. Pero aunque tú lo puedas estar entendiendo, aunque puedas entender lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y lo que te ofrece, hay corazones que lo rechazan. Tal vez tú eres una de esas personas, uno de esos jóvenes que conoces perfectamente lo que Jesús hizo por ti y aún te atreves a rechazarlo, aún te atreves a vivir en pecado ofendiéndolo, rechazándolo y apartándote de él. Y tal vez te apartas tú también de Jesús, así como aquel joven rico, amando más lo que había en su corazón. Tal vez tú amas, no sé, sea cual sea lo que tú ames que haya en tu corazón, tal vez tú lo estás poniendo en más estima que al mismo Jesús, que aquel que vino a ofrecerte la vida eterna y aquel que es el único que te puede ayudar. Y tal vez tú también lo estás rechazando. Tal vez tu corazón es igual al del joven rico, que una vez que fue revelada la palabra de Dios, lo que le faltaba a él, se atrevió a rechazarlo porque amaba más lo que había en su corazón. Tal vez se te ha hecho que lo que pide Dios es muy demandante, que tal vez es muy exagerado, tal vez que sus mandamientos ya pasaron de moda, tal vez lo puedes estar pensando, pero no. Hemos visto que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo será. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Qué impide que tú puedas acercarte a Dios para que Él te dé el perdón de sus pecados? ¿Qué estás amando más que a Él? ¿Qué estorbo hay en tu corazón que te impide acercarte totalmente a Él? Porque hasta este punto sabes perfectamente cómo te puedes acercar a Dios, cómo Él te puede estar perdonando y te va a ayudar hasta el final, pero aunque lo sepas, tú te estás alejando de Él porque no te estás acercando a Él. ¿Qué hay en el corazón? ¿Y qué puede haber en tu corazón? Pecados, sea cual sea el nombre. Tal vez puedes tener un ídolo, puede haber algo que tú sepas que a Dios no le agrada, pero que tú no lo quieras soltar todavía y que tú sabes perfectamente que está mal, pero persistes en ello. Pero así como hay personas que también lo rechazan a Jesús, como este joven rico, como puede ser tu caso, si aún estás amando algo o hay algo en tu corazón del mundo que te tiene atado y que no lo quieres soltar, así como hay personas que rechazan, también hay personas que lo anhelan, también hay personas que no saben tal vez cómo acercarse a Dios, pero en su corazón está esta intención. Vamos a leer un texto para darles un ejemplo y se encuentra en Lucas 18:9. Tal vez también ya lo han leído, es la parábola del fariseo y del publicano. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
Hasta aquí vamos a estar leyendo. Vemos a dos clases de personas. Vemos que había un fariseo. Un fariseo era una persona muy inteligente en cuanto a la palabra de Dios. Se la sabían completamente, si no es que la mayor parte. Guardaban, seguían cada uno de las tradiciones que en el Antiguo Testamento se había dado el mandamiento de hacer. Diezmaban, ayunaban, eran ante aquellas personas se pueden decir que eran perfectos en sus acciones, pero realmente no eran tan perfectos. Podemos verlo a lo largo de los evangelios también, que Jesús les habló bien y bonito a ellos y les expuso lo que había en su corazón, les nombró de muchas formas, les dijo que eh, los fariseos les gustaban guardar las apariencias. Por fuera, que se miraran bien, que estuvieran bien delante de los hombres, que lo miraran con admiración, pero en el corazón, que había, cómo los miraba Dios. Y pues vemos aquí que el ejemplo de este fariseo es muy patente, se nos revela. Guardando apariencias, el fariseo se creía bueno con todo lo que dijo que hacía, que ayunaba, que diezmaba, ayudaba a los pobres tal vez, hacían obras de misericordia, hacían largos viajes para ir a hablar acerca de la palabra de Dios, pero para ser vistos. Y vemos que este fariseo tenía una actitud de soberbia, que decía: Dios, gracias porque no soy como ese publicano. Lo dice en la Biblia. Y pues esta es la típica historia, bueno, no historia, sino que se puede reflejar en una persona que tal vez, tal vez puede ser tú, que te estás guardando apariencias, tal vez has empezado a hacer cambios externos, tal vez tus comportamientos son diferentes, lo puedes ser ante tus padres, hermanos, algún familiar en esta sociedad, tal vez tu actitud puede ser distinta, tal vez puede ser bien portado, puede ser, y tal vez te tengan en buen concepto a ti las personas porque ven que tú obedeces, que haces caso, que ayudas en ciertas cosas y hasta te pueden ver como un ejemplo, pero ¿qué hay en tu corazón y cómo te está viendo Dios? ¿Serás como este fariseo, guardando apariencias y justificándote delante de Dios en tus propias obras? ¿O ¿O estarás tratando de hacer un juego, de hacer creer a las personas que eres cierta persona, pero en realidad no lo eres? Tal vez puede ser tu caso, pero también vemos el ejemplo de del publicano, que dice que, eh, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano estaba en una actitud de humillación, estaba humillado en gran manera delante de Dios, con vergüenza y pesar en el corazón, que dice que aún los ojos no se atrevía a alzar al cielo y estaba a una distancia considerada, porque dice que estando de lejos se golpeaba el pecho con dolor en su corazón por cada uno de sus pecados, de esas acciones que él había hecho en contra de Dios, con esa vergüenza, arrepentido, acercándose a Dios. No se atrevía a levantar sus ojos porque sabía que Dios era santo y que Él era justo y que Él no merecía de esa forma en la que Él había conducido toda su vida. Y desde lejos clamaba a Dios por perdón, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Una oración tan sencilla, pero que refleja toda su intención de su corazón. En estas palabras, en este clamor que decía este publicano: Dios, sé propicio a mi pecador, y con su actitud, que estaba humillado delante de Dios, reflejaba el pesar que había en él, pero también reflejaba que él estaba interesado y anhelaba que Dios le diera ese perdón a él. Por esta, por la condición de su corazón,
fue justificado este publicano? Jesús dijo en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque aquel que guarda toda la ley y se esfuerza por cumplirla no fue justificado por soberbia, porque en su misma oración la podemos ver: Dios, gracias porque no soy como aquel publicano. Mientras que aquel publicano no había nada de soberbia, se humilló delante de Dios y se acercó a él y pidió el perdón, humillado desde lejos, no atreviéndose a alzar su mirada, fue justificado. Por esto aquel publicano alcanzó la misericordia y el perdón. Pero ¿con cuál de estos ejemplos tú te identificas? ¿Serás igual que un fariseo, tratando de guardar la ley, apariencias, esforzándote por cumplirla, haciendo cambios externos, aparentando ante las personas, adquiriendo nuevas actitudes que pueden ser buenas, no hay que negarlo, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Con la actitud del fariseo o con la actitud del publicano? Y si Dios ya te ha revelado a ti, ¿qué te falta para que te dé el perdón de tus pecados? ¿Qué te falta para que Él extienda su misericordia para contigo y te limpie de toda tu maldad? Y aún persistes en ello. Ve el ejemplo del joven rico que rechazó esa oportunidad y nunca más en la Biblia se vuelve a hacer mención de él. Tristemente se apartó de la oportunidad que se le presentaba. Y Dios no merece eso, no merece el rechazo. Si Dios ya te lo reveló a ti, ya sabes lo que te aparta de Él, lo que hay en tu corazón que amas más que a Él, lo que estás amando más, lo que está muy arraigado en ti, pero aún lo sigues haciendo aunque Dios te lo haya revelado. Lamentablemente estás haciendo muy mal y te estás alejando. Y es importante que si Dios te está haciendo el llamado hoy, con esos oídos puedas escucharlo y disponer tu corazón para que te puedas acercar confiadamente a Dios y expongas tu corazón y te decidas por servirlo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con cuál de estos ejemplos tú te identificas? ¿Serás como el fariseo, como el joven rico que una vez que fue expuesta la palabra de Dios en su corazón se apartó? ¿O como el publicano que con una actitud de humillación se está acercando a Dios pidiendo el perdón, avergonzado por lo que ha hecho y cómo ha ofendido a Dios? ¿Con cuál de estos te estás identificando? ¿Has rechazado al Salvador? ¿Lo estás rechazando ahorita? Si ya te lo reveló que te hace falta y no lo has hecho, lo estás rechazando, aquella oportunidad que te está dando de aquel Dios que es amplio en misericordia, pero que no va a dar por inocente al culpable. Aquel Dios que en la Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Qué hay en tu corazón que te impide acercarte a Dios? ¿Habrá un pecado en especial? ¿Habrá desobediencias, amarguras, pleitos? Tal vez tienes malos pensamientos y haces caso a esos malos pensamientos. Tal vez tienes un ídolo en tu corazón, algo que esté estorbándote como un ídolo. Tal vez estás amargado en contra de tu familia. Tal vez hay odio. Tal vez estás codiciando y sabes que está mal la codicia, pero te gusta estar ahí. Tal vez estás viendo cosas que no son correctas. Tal vez hay vanidad en tu corazón. No sé. Sea cual sea lo que hay en tu corazón, tú lo conoces y entiendes. Entendemos cada uno de nosotros, como vimos al principio, de lo que Jesús hizo por nosotros, lo que nos ofrece, pero también sabemos que nos debemos acercar a Él.
que aunque sabemos que nos acercamos a Él, ¿qué está pasando? ¿Habrá algo que te está estorbando en el corazón para que Dios trabaje en él? ¿Te estarás resistiendo a la voluntad de Dios, a acercarte a Él? Porque hemos visto que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que no quiere la muerte del que muere. Y tú hoy como joven, Dios te da esa misericordia de escuchar la palabra, te da el entendimiento a tu corazón para que pueda llegar hasta ahí y haga el efecto necesario, pero tú estarás estorbando a lo que Dios quiere hacer en ti o estarás amando a algo más que a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? Quédate con esta pregunta y medítala. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con cuál de estos ejemplos te logras identificar? Con vergüenza sería si te lograras identificar con el fariseo o con el joven rico que se apartaron de Jesús. El joven rico se apartó con tristeza y un publicano humillado, alcanzó la misericordia. ¿Cuáles son tus actitudes? Este breve mensaje era el que les queríamos compartir el día de hoy. Es muy corto, pero muy sencillo para entender y aplicar a nuestros corazones, de ver si estamos rechazando la oportunidad que Dios nos da o si estamos rechazando al mismo Salvador. ¿Qué les parece si oramos para preguntar a Dios qué hay en nuestros corazones? Señor, gracias por tu palabra del día de hoy, por la palabra que nos has revelado, Cristo. Ven y trae el entendimiento al corazón y revela las intenciones más ocultas y aquello, Señor, que hay en el corazón que impide que nos acerquemos a ti. Que cada uno de estos jóvenes, Señor, puedan examinar su corazón a profundidad, con detalle, para ver, Señor, qué están amando más que a ti. ¿Qué pecado hay en su corazón, Señor? Y por tus muchas misericordias, Señor, ven a revelarlo al corazón de cada quien. Y que la palabra, Señor, que se ha hablado a lo largo de todo este tiempo que nos has permitido conectarnos, pueda, Señor, venir a quebrantar los corazones, que venga a revelar las intenciones ocultas, los pecados, aquello que te ofende, aquello que aún está mal, aquello que es deficiente en el corazón y que pueda ser revelado con entendimiento para dejarlo, para que tú puedas ser revelado en sus corazones y puedas tomar más peso que lo que hay ahí. Que tú puedas venir a revelar, a limpiar el corazón de cada quien, de santificar a estos jóvenes, Señor, y darles el entendimiento de que si se acercan a ti, tú los perdonarías, Padre, pero que también puedas traer a reflexionar a aquellos que aún no te buscan, de aquellos que no pasas por su mente, aquellos que se identifican con el joven rico, con el fariseo, Señor, que guardan apariencias. Ven, Señor, también a sus vidas y hácelo saber. Ven, Señor, y sobre todo que tu nombre sea glorificado con tu palabra en sus corazones, Jesús. Te lo pedimos, Señor, porque confiamos en que tú eres poderoso para hacer todas estas cosas y aún mucho más abundantes, Señor, en tu nombre. Amén.